El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 4 minutos. Buenos días, Santo Domingo. Saludos cordiales. Ya estamos enlazados con la señal de Majestad Televisión, nuestro canal, en la querida provincia Sáchila. Abrazos a la distancia. Despedimos a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo a través de nuestro canal. Antes de comenzar con la entrevista, me escribe Martín Arévalo al Facebook Live y nos dice: por favor, ayúdanos a hacer hincapié que nos paguen nuestros salarios los obreros del GAD Montecristi, o sea, de la Municipalidad de Montecristi. Atención, autoridades municipales de Montecristi, provincia de Manabí. Los obreros dicen: estamos sin pago 5 meses. Así como vamos hasta diciembre serían 7 meses. Con el 10º, así nadie puede subsistir. Nuestras familias no van a morir de COVID, sino de hambre. Que alguien nos ayude, nos dice Martín Arévalo. Leo justamente esto, lo traigo a colación para conocimiento público de las autoridades de Montecristi en la provincia de Manabí. Señor economista Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto saludarlo. Un saludo para usted y para su audiencia. A usted por la gentileza de atender esta entrevista. ¿Cómo le cayó a usted la designación del ex vicepresidente Alberto Dajic como asesor económico del presidente Moreno? No me ha sorprendido en lo más mínimo, porque el economista Dajic viene asesorando al gobierno desde el día 1 en que Martínez fue nombrado ministro de Finanzas. Pues creo que esta designación lo que hace es formalizar una relación de asesoría que se ha venido produciendo durante todo este tiempo. El cuestionamiento más bien es a ese consejo, ¿no? Yo no sé cómo el ministro de Finanzas desde antes se queda tan tranquilo, porque se supone que los asesores del presidente son directamente el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central. Y este grupo de asesores, particularmente algunos de ellos, lo que hacen es gestionar intereses de sus jefes, por eso están ahí. Esta formalización, como usted le llama, de la presencia u omnipresencia del economista Alberto Dajic, de alguna manera cierra el círculo, como yo decía ayer, economista Marco Flores, y confirma o ratifica el viraje en la concepción económica del gobierno del presidente Moreno. Aquí no hay ninguna concepción económica. Aquí ha habido y existe, obviamente sigue existiendo, un triunvirato que gobierna para sus intereses. Un triunvirato formado por pocos pero poderosos representantes de la banca, de los medios de comunicación y el señor Moreno. Eso es lo que hay aquí. Son los intereses de un grupo particular el que ha dominado al Ecuador. Usted mire cualquier indicador de la economía ecuatoriana, económico o social, cualquiera. Todos están en rojo. La situación de las familias no puede ser peor, sobre todo las familias de clase media y las familias pobres, que suman más del 60% de la población. Yo no necesito contar esta historia. La gente lo sabe, las familias lo saben, usted también lo sabe. En ese contexto, economista Marco Flores, ¿cómo se proyecta el cierre del año? Estamos a menos de mes y medio que se acabe el año y estamos ingresando a los últimos 6 meses del gobierno del presidente Moreno. ¿Cómo lo conceptualiza o lo visualiza usted en materia económica? Bueno, hacia el próximo gobierno las cosas no van a cambiar, ¿no? Porque no va a cambiar la política económica que ha dominado este país, si es que puede llamarse política económica. Yo más bien la llamaría intereses económicos. Hay por lo menos unos 4 o 6 principales problemas que atrapan esta economía y que las familias van a tener que seguir enfrentando, y el nuevo gobierno tiene que resolverlos. Y desde ahora los candidatos, en mi concepto, deberían expresar sus criterios sobre los modos y las formas en que van a resolver esos problemas. Primero, este sistema económico, este modelo de gestión del Estado ecuatoriano no da más, Fabricio. Tiene que ser evidentemente cambiado porque no ha servido para que la gente progrese. Es un modelo no inclusivo, que no permite que la gente progrese a más del 60% de la población. Necesita ser modernizado. No se trata de obtener solamente un Estado más barato, sino un Estado más eficiente y un Estado amable.
Otro problema fundamental que tiene la economía ecuatoriana es la ausencia de crecimiento económico. No se puede progresar sin el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, el año pasado fue cero. La ausencia de crecimiento económico se produce desde antes de la pandemia. La tasa de crecimiento del PIB viene desacelerándose y cayendo desde el año 2011. Y obviamente hace crisis en el 2019 en que el crecimiento es cero. Y la pandemia lo que hace es perjudicar aún más ya la frágil economía ecuatoriana, es decir, agravar los problemas. Entonces ese es un segundo problema que nos lleva necesariamente a enfrentar un tercer problema grave en estos momentos en la economía ecuatoriana, pero de todos podemos salir adelante. Y ese grave problema es el elevado componente de desempleo y subempleo, que está atrapando a sobre el 70% de la población económicamente activa. Es decir, es terrible que en una economía de 7 de cada 10 personas, 7 de cada 10 ecuatorianos, no tengan empleo formal, no tengan ingresos estables y además ingresos adecuados, ni siquiera de los que están ahora formalizados, ¿no? Entre tener a 7 personas en el desempleo y subempleo es una tragedia. Este es un problema derivado en altísima medida de los dos primeros problemas que le acabo de explicar. Luego tiene un problema serio que hay que también enfrentar, que es con la situación del IES, de la Seguridad Social, la excesiva deuda pública frente a la capacidad de pago del país y, por supuesto, la racionalización de un gasto público que debe ser racionalizado mientras haya crecimiento económico, no cuando hay contracción y peor depresión económica. Porque le voy a dar un dato que es importante que usted conozca y la ciudadanía conozca. El gobierno del señor Moreno ha despedido a 30.000 empleados públicos. Eso significa aproximadamente un ahorro, para ponerlo entre comillas la palabra ahorro, que no es precisamente un ahorro, pero para ponerlo entre comillas, aproximadamente de entre 450 y 500 millones de dólares. Pero ese ahorro ha sido eliminado por el incremento de la deuda, porque el incremento de la deuda le ha llevado al Ecuador a pagar más intereses, más en capital y más en intereses. Entonces lo que se hizo por un lado se borró por otro, quedando en la mitad un enorme número de personas y de familias sin su fuente de sustento, sin empleo. Eso es lo que ha pasado. Cuando usted quiera reducir el tamaño del Estado y cuando usted quiera reducir el empleo público, si es que estos son realmente excesivos, lo que tiene que hacer es producir un crecimiento mayor en el denominador, porque si arriba está el gasto y abajo en el denominador está el PIB, la economía, el tamaño de la economía, lo lógico es que crezca más rápido el PIB, el crecimiento económico, y aquí ha sucedido todo lo contrario. Pero aquí, eso le iba a decir, aquí lo que se ha hecho en los últimos 2 años fundamentalmente es despedir masivamente empleados públicos y suprimir empresas públicas, señalando que se requiere la austeridad, que se quiere racionalizar el aparato burocrático, que tenemos un estado muy grande, que hay que achicar el Estado, y eso es lo que ha ocurrido en recesión, economista. Claro, eso que usted acaba de decir con tanta propiedad. Ese es el modelo y esos son los intereses que gobiernan en el Ecuador. Porque lo que usted y yo estamos diciendo, lo saben bien los gobernantes, pero van por otro camino. Lo saben bien las familias ecuatorianas que tienen que soportar este tipo de manejo económico. ¿A quién se le puede ocurrir que en medio de la más grave crisis sanitaria y económica del Ecuador, el Ecuador suba impuestos y destruya la inversión pública? Le voy a dar otro dato. Y voy a tomar los últimos datos, todos son oficiales. En el año 2016, la inversión a través del presupuesto del Estado era 7.000 millones de dólares, al cierre del año 2016. Eso se invirtió en el 2016, 7.000 millones. En lo que va del año 2020, este año, ¿saben cuánto está con corte al mes de septiembre? ¿Sabe a cuánto ha caído? A 700 millones. Es decir, se redujo 10 veces. Pero eso solamente desde el 16 hasta el 2020. Pero le van a decir a usted, le van a decir a usted que esa reducción de la inversión tiene que ver con la situación económica y con la pandemia. Esa reducción de la inversión tiene que ver con haber destruido la inversión en los sectores sociales, en el gasto de capital. Porque el gasto corriente sigue igual, sigue en el mismo porcentaje que teníamos antes. No, el gasto de capital es el que ha sufrido. Si usted mira la ejecución presupuestaria, que no es otra cosa que ver cómo se ha manejado la plata de las finanzas públicas, entonces usted va a verificar plenamente
que el gasto corriente no se ha modificado. Lo que se han modificado son los componentes. Redujo el empleo, pero subió la deuda. Y el resultado del gasto corriente sigue siendo el mismo. Es más, ha crecido aproximadamente medio punto. El que ha sufrido una enorme contracción es el gasto de capital, o sea, la inversión. Y esa inversión es la que ayuda a la clase media y a los pobres. Es la que más les perjudica cuando se corta, porque ahí están los sectores de salud, de educación, de seguridad social, de seguridad ciudadana. Entonces, si usted corta la inversión pública, ¿a quiénes le golpea? Es a la gente que menos dinero tiene, los que se curan en los hospitales públicos o los que van al Seguro Social a hacerse atender, mal o bien, los que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas públicas porque no tienen dinero para los privados o universidades privadas. Esos son los altamente perjudicados cuando usted contrae la inversión pública. La formación bruta de capital fijo es decir, lo que nosotros llamamos inversión, ¿no? Se ve que aquí ha habido un crecimiento del gasto corriente, una reducción de la inversión en gasto de capital, la que le estoy señalando. Y por supuesto no tiene obras, ¿no? ¿Cuáles son las obras? No hay obras. Entonces el resultado no puede ser otro que mayor desempleo y mayor pobreza. Cuando usted tiene que escoger entre reducir el déficit fiscal o impulsar la actividad económica, debe escoger impulsar la actividad económica. Eso no significa de ninguna manera irresponsabilidad fiscal ni descuidarse del déficit. Pero resulta que se nos dijo que se iba a reducir el déficit y se iba a volver a los equilibrios y una economía más ordenada. Y lo que se han ordenado son las ruinas, porque el Ecuador tiene el déficit fiscal más grande de su historia. Entonces no ha servido para ordenar el déficit fiscal, para reducirlo y ordenar la economía. Es la dirección de la política económica. Lo que requerimos es un crecimiento económico responsable, saludable con el medio ambiente, pero además inclusivo. Correcto. Y le voy a dar otro dato para que usted vea por qué le estoy diciendo esto. Le invito a que usted revise los periódicos la primera semana, básicamente los periódicos entre el 7 y el 10 de mayo de este año. Y usted va a encontrar las declaraciones del presidente de la República, la cadena nacional del presidente de la República, los audios del presidente de la República, en que le da la buena noticia al Ecuador de que recibió 1.440 millones de organismos multilaterales para dedicarlos a la reactivación económica en la que tanto hemos insistido. Y dice él, por ahora tenemos esta cantidad, 1.440 millones de dólares. ¿Qué pasó con esa cantidad? ¿Fue al programa Reactívate Ecuador? En absoluto, ni un solo dólar. El señor Martínez tomó de ahí 986 millones de dólares y prepagó los dos ripos, a Credit Suisse y a Goldman Sachs, y luego escondió las cifras y siguen escondidas en el Ministerio de Finanzas. Y la diferencia, los 500 millones utilizaron en pagar obligaciones del Estado. El Banco del Pacífico lo único que ha concedido en crédito son 86 millones, pero de su propia cartera. Entonces, si hubiéramos utilizado ese dinero en la reactivación económica como ofreció el presidente, la economía ecuatoriana estaría comenzando a sacar la cabeza, porque eso se hubiera servido para sustentar a las empresas, sustentar el capital de trabajo de muchísimas empresas, sustentar el empleo, el consumo y la producción. Correcto. Que es donde se necesita y justamente lo que no se ha hecho, pues, Fabricio. Economista. Las cifras están a la vista, pues están ahí, la situación económica de este país está a la vista. Correcto. Economista, le quiero pedir un favor, no se me vaya a ir porque todavía tengo un par de preguntas para responderle, pero tengo que enlazarme con una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación. No se me vaya, por favor, y también a la audiencia, no se me vayan. Cumplimos con la disposición gubernamental de la cadena y seguimos conversando sobre la situación económica con Marco Flores, aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Gracias. Retomamos la entrevista con Marco Flores Troncoso, economista. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Muchas gracias. A ver, quiero pedirle también una opinión sobre el nombramiento como vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo BID del exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, pese a una expresa norma constitucional que prohibía que asuma ese cargo. Él ha aceptado justamente esa designación. Además, matizado por un pronunciamiento que a mí me llamó la atención de la Procuraduría General del Estado, en el sentido de que supuestamente el BID no es una institución crediticia. Me llamó poderosamente la atención esa postura de la Procuraduría, economista. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si no es una institución crediticia, ¿qué es? Pues una institución de beneficencia, porque el Ecuador le debe 5.000 millones de dólares y le paga sobre 200 millones anuales de intereses.
¿no? Evidentemente, vea, el señor Martínez lo que hizo fue despedirse con una mentira más. De todas las mentiras que le ha dicho al país en materia económica en los 28 meses que estuvo frente al Ministerio de Finanzas y que nosotros le hemos mostrado al país. Entonces dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco y que como no era banco no regía el artículo 153 de la Constitución al que usted se refiere. Entonces estableció un acuerdo con el señor Clarone, el nuevo presidente del BID. El señor Clarone decidió inventar 4 vicepresidencias a cambio de los votos de determinados países, entre esos del Ecuador. Entonces el señor Martínez lo que hizo fue negociar el voto ecuatoriano para que le den una vicepresidencia no al Ecuador, sino a él mismo. A él mismo. Y el informe del procurador no puede ser más penoso. Yo tenía otro criterio del procurador del Estado. Después de leer ese informe, se me ha caído a los suelos. No me imaginé que hubiera hecho una cosa así. ¿Qué es lo que más le llamó? ¿Qué es lo que más le llamó a usted de ese informe del señor Procurador General del Estado, en donde, digamos, en términos totalmente comprensibles para nuestra audiencia, lo que está diciendo es que el BID no reúne las condiciones para ser un impedimento conforme a lo que señala la Constitución para que un exministro de Finanzas pueda ser parte de su directorio? Primero, el haberse ido encima de una prohibición expresa que tiene el procurador. El procurador no puede interpretar la Constitución. La Corte Suprema de Justicia lo prohibió en una sentencia expresamente. Y lo que ha hecho aquí es una interpretación del artículo 153 para decir sí, no es una institución crediticia que se opone al nombramiento del señor Martínez, así que sigan nomás. Y yo creo que este señor presidente del BID ha comenzado por el lado equivocado, se ha levantado por el lado izquierdo o por el lado derecho, pero mal. Y va a tener problemas. De hecho, algunos países estaban pidiendo que se suspenda la elección de presidente hasta que se produzca el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Ha comenzado mal porque no solamente que ha irrespetado a un país miembro como es el Ecuador, se ha ido encima de no está obligado desde el punto de vista legal a someterse a la Constitución ecuatoriana, pero así a respetar a los países que son miembros y que son en definitiva los que son parte de su organismo. Se ha ido encima de todo eso. Lo grave aquí sustancialmente es la actuación del señor Martínez. A él es a quien la Constitución le prohibía aceptarse cargo. No hay ninguna duda. El procurador puede haber dicho lo que quiera, pero no hay ninguna duda de esto. Y luego, pues obviamente remata el procurador. Y lamentable la posición del presidente de la República, que ha aplaudido todo eso en lugar de poner orden y disciplina sobre este asunto. Y decir, no señores, aquí hay una Constitución, el BID puede decir lo que quiera, pero aquí se respeta la Constitución. Y usted, caballero, no puede ser nombrado hasta que cumpla los 2 años de permanencia en el país, que es lo que le dice la Constitución. Y se hubiera solucionado el problema. Pero el señor Martínez se va despidiendo con su última mentira, como le digo, la cereza en el pastel, la última mentirita de mi administración. Voy a decir que este banco no es banco para que me nombren nomás. Eso es lo que ha pasado. Y todos sabemos eso. Inmediatamente apareció el coro mediático, este coro mediático que hemos hablado, los asesores de este consejo asesor que hay en el Ecuador. Y el coro mediático conocido de los economistas salieron a decir que no, que es bueno para... Mire, por ejemplo, uno de esos asesores dijo que esto era bueno porque el Ecuador entonces podía gestionar créditos. Eso está prohibido expresamente por el Código de Ética del BID a los funcionarios del BID. Pero es que además, perdón que me interrumpa, economista, yo esa parte que usted acaba de decir no la entiendo. Por un lado, el procurador dice que el Banco Interamericano de Desarrollo no es una entidad crediticia. Y por otra parte, lo que usted acaba de decir, resulta que es bueno que esté para poder gestionar créditos. O sea, ¿se supone que quienes prestan son entidades crediticias o no? Pero claro, o sea, pero eso es una ecuación lógica. Aquí lo que se ha dicho que lo negro es blanco y lo blanco es negro, eso es lo que han hecho. Pero le estoy diciendo la cantidad de dinero que debe el Ecuador. El BID es una institución crediticia principalísima para el Ecuador. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Pero finalmente esos no son los graves problemas que tiene ahora la economía ecuatoriana. Ya sabemos lo que han hecho.
El problema es rescatar a la economía y rescatar a las familias de la situación de angustia, de desesperación, de falta de crecimiento económico. Para eso se requiere buena política económica. Entonces hay que preguntarles a los candidatos, sobre todo a todos ellos que están ofreciendo subir determinados impuestos. Por ahí hay un abogado asesor tributario que quiere masacrarle a la gente con un impuesto al patrimonio obsoleto que está liquidado en todas partes del mundo, con excepción de España, algo en Argentina y en unos 3 países más. No, hay que preguntarles a los candidatos, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Porque si hay algo que no resiste más del Ecuador, mi estimado Fabricio, es más mentiras. Correcto. No le pueden seguir mintiendo a la gente, a las familias ecuatorianas. Y la gente lo que quiere saber es cómo van a solucionar su situación, porque para eso son los gobiernos. Que no vengan a decir, una vez que se instalen en el poder, lo que pasa es que recién descubrimos que la situación ha sido más grave de lo que pensamos, y entonces tenemos que estrangular a la gente con impuestos. Así que desde ahora deberían hablar claro, y los medios de comunicación deberían exigirles que sus propuestas sean explícitas, ampliamente discutidas y debatidas. Entonces la gente pueda escoger con propiedad y no sea engañada. Déjeme hacer mías sus palabras en el final. Si hay algo que no resiste, el Ecuador es más mentiras. Hago mías sus palabras y tomo como referencia esta expresión de Marco Flores. Economista, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha regalado para hablar de economía. Le agradezco mucho, que tenga un buen día. Un buen día, muchas gracias. Gracias. Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, con una valoración crítica de la situación económica que al momento enfrenta la República. 7:31 en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.